Matemáticas en la comunicación. Vídeo 1.4. El código de César. Un tipo importante de códigos son los criptográficos, dedicados a proteger la información ante terceros. En este vídeo vamos a describir uno de los más antiguos y más simples, el de César, introducido por el dictador romano Julio César, que a pesar de su simplicidad, contiene ya todos los ingredientes de los sistemas criptográficos modernos. De hecho, variaciones de este código siguen usándose en la actualidad. Como decimos, los códigos criptográficos se usan, y cada vez más, para proteger la información ante terceras partes que amenacen la seguridad de nuestras comunicaciones. ¿Qué entendemos por amenazas? ¿Qué tipo de amenazas? Lo más simple que puede hacer un enemigo es intentar conocer el contenido de una comunicación, leyendo los mensajes que se transmiten, pero sin alterarlos. Estos son los ataques pasivos. Pero puede también intentar hacer cosas más agresivas, modificar la información que se intercambia, eliminando partes o alterándolas, o incluso crear y enviar mensajes haciéndose pasar por un emisor legal. Estos son los ataques activos. Para evitar estos ataques, unos y otros, usamos los códigos criptográficos, también llamados sistemas criptográficos o criptosistemas. Como ejemplo de sistema criptográfico, vamos a describir el código de César, que es uno de los más antiguos de los que se tiene noticia cierta. El código de César permite cifrar mensajes alfabéticos escritos en castellano o en otro idioma, el latín en el caso de César, por mensajes alfabéticos también escritos en castellano. En la jerga de la criptografía, el mensaje que se va a enviar se llama texto en claro, y este mensaje, una vez cifrado, es el texto cifrado o criptograma. En el código de César, el texto cifrado se obtiene sustituyendo cada letra del texto en claro por otra letra. Es lo que llamamos un sistema de sustitución monoalfabética. ¿Y cómo se realiza esta sustitución de letras? Cada una por la que está 3 posiciones más adelante en el alfabeto. Es decir, la A por la D, la B por la E, y así con todas. Claro, las últimas se salen fuera. Entendemos que cuando acabamos por la Z, volvemos a empezar por la A. Es decir, vemos el alfabeto de forma cíclica, como un reloj. Después de las 12 volvemos a empezar por la 1. Aquí, como decimos, después de la Z va de nuevo la A, la B, etc. Veamos un ejemplo. Queremos cifrar el texto en claro. Dicen que era de buena cepa y según él bebía es cosa para creer, del Buscón de Quevedo. Sustituimos cada letra con la regla anterior y aquí tenemos el cifrado. Este es el que vamos a transmitir y del que esperamos que ningún enemigo pueda entender lo que está escrito. Al menos Julio César así lo esperaba. En este sentido, fijémonos que mantener los espacios en blanco es dar mucha información a ese enemigo, porque le estamos diciendo cuántas y cómo son las palabras del mensaje. Por eso, normalmente prescindimos de espacios en blanco, o si los queremos mantener, los tratamos como una letra más del alfabeto y los sustituimos como los demás. Cuando el mensaje llega al receptor, el descifrado es obvio. Se sustituye cada letra por la que está 3 posiciones más atrás, de nuevo viendo el alfabeto de forma cíclica. Y obviamente el descifrado del cifrado da el mensaje original. Una observación trivial es que el número de posiciones que desplazamos una letra para cifrarla, 3, no es esencial. Podríamos haber elegido 4 o 5 o cualquier otro número, y también obtendríamos un código que podemos seguir llamando de César. Dicho de forma explícita, distinguimos 3 elementos que constituyen el sistema de César. Los 2 primeros son las aplicaciones de cifrado y de descifrado, las que permiten cifrar y descifrar los mensajes. En nuestro caso, mover las letras hacia adelante para cifrar y moverlas hacia atrás para descifrar. Estas aplicaciones dependen de una información suplementaria, el número concreto de posiciones que movemos esas letras. Ese número es la clave usada. El mismo sistema puede llevarse a cabo con muchas claves distintas, de las que en cada momento elegimos una. El tercer ingrediente del criptosistema es entonces el conjunto de todas las claves que es posible usar. Exactamente lo mismo sucede en cualquier sistema criptográfico, que consta de esos mismos 3 elementos. Los 2 primeros son las aplicaciones de cifrado y de descifrado, que permiten cifrar y descifrar mensajes dependiendo de un dato extra, de una clave. Y el tercer ingrediente es el conjunto de las claves posibles. Por supuesto, cifrado y descifrado con las claves adecuadas deben ser inversos uno de otro. Para que el sistema funcione, la seguridad debe depender únicamente del secreto de la clave, no de la aplicación de cifrado, que se va a usar muchas veces con distintas claves y que en la criptografía moderna incluso es públicamente conocido. En particular, esto obliga a que el conjunto de claves sea bastante grande.
Si no, un enemigo podría descifrar los mensajes simplemente probando con todas las claves posibles. Esto es lo que se llama un ataque por fuerza bruta. En el caso de César, hay muy pocas claves. 27 letras, 27 claves posibles. Si empezamos a probar, moviendo las letras una posición hacia atrás, 2 posiciones, a la tercera ya acertamos y desciframos. El código de César falla entonces porque tiene muy pocas claves posibles. Para aumentar ese número de claves puede usarse, y se ha usado, el código de sustitución general. Aquí la codificación de cada letra, se obtiene a partir de una permutación arbitraria del alfabeto. Es decir, se desordenan las letras de alguna manera y ese desordenado es el que da el cifrado. La clave es precisamente la permutación de las letras que se va a usar. Ahora el número de claves es muy grande. ¿Cómo de grande? Hay 27 posibilidades para el cifrado de la A. Por cada una de ellas hay 26 para el cifrado de la B. Todas las letras menos las que ya se ha usado en la A, etc. En total hay 27 por 26 por 25 hasta por 1, es decir, 27 factorial, que es mayor que 10 a la 28, un número enorme que hace completamente imposible el ataque por fuerza bruta. Uno de los problemas de este sistema es cómo acordar la clave, es decir, la permutación a usar entre emisor y receptor, y que hay que cambiar frecuentemente. Un método que se ha usado es fabricarla a partir de un texto que sea asequible para los dos, un párrafo de un libro o de un periódico de una fecha concreta o algo así. Por ejemplo, podemos acordar que la clave de esta semana vamos a obtenerla de la primera frase de Los 100 años de soledad. Vamos tomando el cifrado de cada letra como las que van apareciendo en el texto que hemos elegido, en ese orden. Claro, sin repetirlas. Como en el ejemplo, las letras que no aparezcan en la frase acordada las añadimos al final. Aunque la fuerza bruta aquí es imposible, el sistema es débil ante análisis de frecuencias, que es hoy en día uno de los métodos básicos del criptoanálisis. Digamos que nos encontramos con un texto cifrado como este y lo queremos descifrar, claro, sin conocer la clave. La idea de este ataque es que al cifrar no hemos cambiado la esencia del texto, solo hemos cambiado la grafía con que escribimos cada letra. En castellano y en todos los idiomas, unas letras son más frecuentes que otras, y esa frecuencia no ha cambiado aunque hayamos alterado la apariencia de las letras. Aquí tenemos una tabla de frecuencias de letras en castellano. La más frecuente es la E, con mucha diferencia, seguida de la A, luego la O, etc. Así que basta contar letras en el texto cifrado. Aquí la que más aparece es la L. Con bastante seguridad, esa L es el cifrado de la E. La segunda más frecuente, la K. Casi seguro que es el cifrado de la A. Y así con todas. No es muy difícil descifrar el texto completo. Así que el código de sustitución general y el de César en particular no funcionan de forma segura porque, como hemos dicho, simplemente estamos modificando la grafía de los símbolos. Una E del texto claro sigue siendo una E en el texto cifrado, aunque hayamos cambiado la forma en que la escribimos. Y ya lo hemos dicho más veces, la grafía de los símbolos del alfabeto es irrelevante. Por este motivo, podemos elegir la representación que queramos de ese alfabeto, la escritura que queramos, y solemos querer identificar los alfabetos con conjuntos numéricos. Justamente de ahí procede el término cifrado. Para el castellano, 27 letras. Las identificamos con 27 números, del 0 al 26 con el orden natural. En matemáticas, este conjunto de números, de 0 a 26, se denota por z sobre 27z o z sub 27. Recordemos que z son los números enteros, los que no tienen parte decimal. ¿Y por qué mejor números que letras? Bueno, ya lo hemos dicho en otro vídeo, porque con números se puede operar, se pueden sumar y restar y combinar, y utilizar esas operaciones en la codificación. La aritmética de z sobre 27z es la misma que la que antes dijimos para las letras. Una vez que acabamos por 26, volvemos a empezar por 0 de forma cíclica. Es decir, 27 es de nuevo 0, 28 es igual a 1, 29 igual a 2, etc. Por lo mismo, 25 más 4 es 29, que es 2, como hemos dicho. A estas reglas las llamamos aritmética modular, en este caso módulo 27, pues hay 27 números, y decimos que 25 más 4 es igual a 2, módulo 27. Esta aritmética no es nada nuevo, la usamos habitualmente, por ejemplo, con un reloj, en este caso de 12 horas, luego aritmética módulo 12. Las 12 es lo mismo que las 0, las 13 que la 1, etc. Si son las 11 y pasan 4 horas, serán las 3, es decir, 11 más 4 es igual a 3, módulo 12. Otro ejemplo de aritmética modular es el alfabeto binario, con la suma y multiplicación habituales, que ya hemos visto en otros vídeos, y que son los XOR y AND de la informática. Este alfabeto es precisamente z sobre 2z. Por ejemplo,
1 más 1 es 2, pero 2 es 0 módulo 2, luego 1 más 1 es igual a 0 módulo 2. ¿Cómo queda César con esta interpretación numérica modular? Pues muy simple. Mover 3 posiciones hacia adelante es sumar 3. El cifrado de una letra es la letra más 3. Y el descifrado, la letra menos 3. Todo módulo 27, claro. Y en general, con una clave K cualquiera, el cifrado es sumar K y el descifrado restar K, módulo 27. Por ejemplo, si la clave que tomamos es 25, para cifrar la letra J, como J es 9, su cifrado es 9 más 25 igual a 7, que es la H. El descifrado es similar. Volveremos a tratar la aritmética modular y volveremos a tratar los sistemas criptográficos, pero eso será más adelante. Por el momento, esto es todo. Esperamos que este vídeo haya resultado interesante y hasta el próximo.